Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme también a venir aquí a este contexto y por venir a Donosti, que me hace especial ilusión porque, bueno, yo estudio aquí, o sea que estudio en Donosti, o sea que me hace ilusión venir. Vengo a presentar, vengo a enseñaros bueno, parte del proceso y la obra del Colegio Reggio. Permitidme antes, de todas maneras, que voy a pasar muy rápidamente por otro proyecto de la oficina reciente que se desarrolló casi paralelamente al colegio. Empezó un poco antes la obra y terminó un pelín antes también, pero que está muy relacionado con la manera en que se trata está muy dentro de la línea de trabajo de la oficina, por la manera en que negocia, digamos, la arquitectura negocia con el contexto, con el ecosistema sobre todo, y cómo la arquitectura se convierte, de alguna manera, trabajamos la arquitectura como un dispositivo remediador, ¿no? Como un dispositivo que puede contribuir a remediar como una situación, en este caso, del ecosistema. Esta es la Rambla Climate House, que es un proyecto que hemos hecho con Miguel Mesa del Castillo en Molina de Segura, en Murcia. El nombre de la casa viene por esta idea de la Rambla, que es ese espacio, digamos, central del que ahora os contaré más. Tiene que ver con, aparte del tejido natural de Molina de Segura. Esto es Molina de Segura en los años 40. Las Ramblas son esas venas, digamos, como en la tierra, que son en realidad recipientes de biodiversidad. Sobre todo se nutren de humedad a partir de las lluvias estacionales y se configuran como corredores verdes de biodiversidad cuya humedad, digamos, contribuye a favorecer esa biodiversidad durante todo el año. Esto es, digamos, aquí se puede ver un poco en la zona, como decía, en los años 40, en Molina de Segura, la posición de la Rambla. Y lo que vemos con el paso del tiempo, como la extensiva urbanización se ha ido cargando precisamente, o sea, ha ido acabando, ha ido aplanando el terreno, ¿no? De manera que se ha perdido como esa Rambla. La Rambla, estos serían las imágenes de, ¿no?, esas Ramblas, esos corredores de biodiversidad. La casa, entonces, decía que parte de esa estrategia de trabajo de concebir la arquitectura como un dispositivo remediador y, en este caso, de restablecer esa Rambla que se había perdido por ese uso extensivo de la tierra y por el aplanamiento del terreno. La casa, entonces, desde el proyecto, se concibe como un mirador hacia ese fragmento de Rambla que se recompone que es el centro de la casa, en torno al cual se distribuyen todos los usos. Lo importante de este sistema, en realidad, vuelvo un poco atrás, es que el agua, la casa recoge, con las cubiertas inclinadas, recoge el agua de la lluvia y mediante dispositivos, mediante sensores en el suelo de humedad y mediante vaporizadores de agua, lo que contribuye es a crear esa humedad necesaria para restablecer esa antigua Rambla. Es muy importante que esto además pasa, es todas las líneas también de trabajo de la oficina, estableciendo como unas agencias con los no humanos, digamos, ¿no?, que también habitan la casa, en este caso, y que pasa también de una manera independiente a la actividad humana. De hecho, este sería el sistema. Aquí podéis ver la casa, cómo se configura con ese mirador en torno a ese fragmento de Rambla que pasa, digamos, como por debajo de la casa, y esos son los nebulizadores. Esta idea aquí, veréis, esta idea precisamente de que esos agentes no humanos y esa vida de la casa o vida de la arquitectura por encima de la acción humana se demostró también durante el proceso, porque la casa, de hecho, estuvo terminada justo un poco antes de la pandemia. Fue cuando se terminó de instalar, entonces los propietarios no pudieron habitarla durante la pandemia.
Lo que hizo, sin embargo, todos los dispositivos del espacio central de la Rambla estaban ya conectados, entonces para cuando ellos se pudieron instalar ya, la Rambla ya había florecido bastante y era bastante parecido a estas imágenes que veis ya aquí, o sea, ya estaba como de esa manera, y lo que habían detectado es que de ir antes en las visitas de obra o de ir antes a la zona, a después, cuando fueron, después de la pandemia en la que la casa había estado sin habitar pues durante muchos meses, eso, la aparición de animales, de pájaros, insectos, ¿no? En toda la zona. Esta es, por ejemplo, una imagen de la Rambla desde abajo de la casa, como atraviesa de alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí traía un pequeño vídeo así para que veáis un poco cómo, caminando por ello, cómo funcionan también ese dispositivo de sensores y los nebulizadores. Esta línea de trabajo para nosotros también fue fue muy importante en el colegio. Esta idea de eso, de concebir la arquitectura, el ensamblaje, digamos, de la arquitectura como un ensamblaje con agentes humanos, no humanos, una manera de negociar con el ecosistema y una manera de favorecer y enriquecer la biodiversidad de la zona, ¿no? Que en este caso se estaba perdiendo. Bueno, sí, ahí podéis ver ahí digamos, cómo funciona sola, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que la casa se habitara después de que ya estuviera en funcionamiento, de alguna manera como que certificaba esa idea que teníamos, ¿no? A la hora de trabajar en ella. Y con esto, si queréis, ya bueno, podemos ir hacia el colegio. Este es el Colegio Reggio, es un edificio como de unos 5.000 metros cuadrados que se hizo, o sea, bueno, el proyecto empezó como en el año 2018 y se inauguró en septiembre del 2022. Es un proceso como relativamente corto, digamos, de trabajo. Desde el principio ha habido mucha interacción con la dirección y con los equipos pedagógicos del colegio. O sea, ha habido un sistema porque la dirección, cuando nos encargó el proyecto, tenía claro que quería hacer un nuevo edificio, necesitaban espacios más grandes para su colegio. Parten de una línea pedagógica de Reggio Emilia, que es lo que de alguna manera es como la línea pedagógica en la que trabajan. Necesitaban un edificio nuevo porque el colegio la cantidad de alumnos estaban en otro edificio y la cantidad de alumnos estaba creciendo. Y no tenían claro cómo querían que fuera el edificio, pero sí sabían lo que no querían que fuera. De hecho, el proyecto, y esto lo cuenta siempre la directora, Eva Martín, con la que estuvimos en contacto desde el principio, había un anteproyecto incluso para este edificio, había un anteproyecto anterior, que era un colegio, digamos, más reconocible como colegio convencional, ¿no? Y la directora lo vio y dijo, yo esto no sé lo que quiero, pero sé que esto no es, ¿no? Sé que no va por ahí. Y entonces empezamos a trabajar con ella. Hay varias decisiones del proyecto que, bueno, primero en cuanto a la localización, el colegio está ubicado en el norte de Madrid, justo, de hecho, la calle siguiente, digamos, al colegio ya es el siguiente municipio, y es un entorno que tiene, digamos, como una doble vertiente, o una dicotomía. Por un lado, hacia el norte, bueno, el colegio... Al norte lo que tiene es un barrio de baja densidad, un barrio rico, digamos, es la Moraleja. Y el hecho de que sea baja densidad no contribuye, digamos, a mejorar la biodiversidad de la zona, porque por el uso, digamos, como extensivo que hacen de los suelos, los céspedes artificiales o piscinas, lo que de hecho contribuye es a precisamente todo lo contrario. Y sin embargo, en el sur, toda esa parte, todo digamos, ese espacio libre que veis es un gran corredor verde que va desde el Parque Público de Valdebebas, lo señalo un momento. Y es todo un corredor verde que rodea el norte de Madrid hasta conectar con el oeste, con la Casa de Campo, ¿no? Es, como digo, el límite de Madrid. Entonces,
cuando decía que la zona está perdiendo esa biodiversidad, eso no solo es por las características del barrio, o sea, de las construcciones de baja densidad del barrio que está al norte, sino también esos campos que veis ahí como de golf, que están a un lado y todo. Entonces, eso digamos, como tiene que o sea, el colegio, digamos, se posicionaba en esa zona y de alguna manera quería contrarrestar esa pérdida de biodiversidad y dialogar de una manera directa con algo que sí que es un valor, que es precisamente todo ese parque público que está en la parte sur. Frente a esta es una imagen más de cerca, frente a una de las primeras decisiones del proyecto y también, que tiene que ver con la manera en que el edificio se instalaba en el lugar, frente a una disposición de los colegios más tradicional, digamos, en las que tienden a hacer como un uso extensivo del territorio, haciendo un recinto cerrado en el que los edificios están expandidos, digamos, como en el terreno, rodeando de alguna manera como los patios o intercalados o abrazando los patios, pero construido como en un recinto cerrado, ¿no? Que es un poco el colegio que está justo al lado, y lo señalo también. Todo este recinto cerrado es otro colegio que está en Madrid, pegado al colegio, y sería, aquí está el colegio Río. Entonces, frente a esa disposición del terreno, o sea, esa implantación del edificio en el terreno, una de las primeras decisiones fue el hacer un edificio que supusiera eso, vertical. Básicamente, había varias razones detrás de eso. Por un lado, una que tenía que ver con recursos también, con menor impacto en el terreno, es decir, concentrar las cimentaciones del edificio en la menor cantidad de tierra posible y hacer, de alguna manera, y esta es una de las estrategias que ahora veremos también, es hacer un edificio sin patio, o sea, como minimizando los patios, porque teniendo precisamente todo lo que te enfrenta al sur, el colegio, que es todo el parque público de Valdebebas y ese corredor verde, explorar la oportunidad de usar el edificio, de usar el parque público como patio realmente del colegio, ¿no? Porque qué mayor, o sea, no es una cuestión como de recrear como una naturaleza para el colegio, sino de usar la que ya existe, que este colegio pues tiene la ventaja de alguna manera de tener por la situación en la que está. Entonces, el edificio de esta manera, la configuración vertical del edificio lo que obligaba de alguna manera era a hacer como un apilamiento de diversidad, ¿no? De diferentes capas o de acciones, de situaciones y también de relación con el terreno. Es como nosotros lo llamábamos también, hablando con la directora y con los equipos pedagógicos, también como una especie como de lasaña de usos, ¿no? O sea, en la que íbamos como apilándolos uno encima de otro con esta idea de reforzar esa verticalidad. Entonces, esa conexión precisamente, esa relación con el entorno, en función de los niveles también, varía de alguna manera, ¿no? Se hace de una manera diferente. Todo el proceso fue trabajado desde el principio con los equipos pedagógicos del colegio, con la directora, con los alumnos, con los que nos reuníamos como muchísimas veces. De hecho, en la oficina tenemos una mesa muy grande y asientos venían como de representación. Hemos trabajado como mucho en la oficina en ese sentido para trabajar en esta idea para hacer posible el colegio. Hemos tenido la suerte en ese sentido de poder hacer todo el proceso desde el principio. Una de las cosas importantes que ha guiado también todo el proceso es precisamente esta línea pedagógica que lleva el Colegio Reyo, que en principio esa sensibilidad hacia el ecosistema era muy importante, para ellos era un valor. Tampoco sabían la manera en que eso se podía hacer, pero era un valor. También la idea como de estimular como la curiosidad y el conocimiento, que forma parte un poco de las líneas de trabajo que tienen ellos. Y ellos hablan, de hecho, incluso de la arquitectura como el tercer educador, el tercer agente o el tercer educador, ¿no? de los niños. En esta disposición vertical, esto se adaptaba de alguna manera a lo que fuimos trabajando con ellos, dialogando con ellos y que dio como resultado al colegio. En este apilamiento vertical, los estudiantes tienen como un proceso, o sea,
los que están más abajo, pegados con el terreno, digamos, son los más pequeños y según van creciendo en edad, van subiendo, van ascendiendo de niveles en el colegio, ¿no? Van viendo cómo las cosas, o van teniendo la relación también con el entorno desde otra perspectiva, ¿no? Esto tiene que ver con esta idea de lasaña también de usos y de diferentes... bueno, de diferentes usos repartidos en el edificio, pero también con una relación diferente con el entorno. Porque estas son las clases, por ejemplo, de los más pequeños, de 0 a 3 años incluso, en la que casi la relación con el entorno es directa, o sea, con esas grandes puertas abiertas, bueno, las clases sin puerta, digamos, como al terreno. Esto es para los niños más pequeños y esa relación con el entorno o ese conocimiento también del entorno se va, digamos, sofisticando a medida que van creciendo y que van subiendo por el edificio. Esta relación directa al principio, decía, de los más pequeños da lugar pues, a que puedan también acceder de una manera más inmediata a huertas y a talleres que realizan o por parte de la actividad del colegio bueno, que tiene que ver con recursos naturales, ¿no? El acceso al edificio también por la pendiente en la que, o sea, por la manera, la pendiente del terreno en el que el colegio se inserta, se hace, digamos, por la segunda planta, ¿no? Por el segundo nivel. Esta es la primera vista, bueno, estas dos vistas que veis, esta sería el acceso al colegio desde la calle principal a la que se accede. Y es, digamos, en esta lasaña de usos o en esta apilación de diversidad que hay, esta es, digamos, la planta como más infraestructural. Es la planta que sirve también para recibir a la gente, para celebrar las asambleas del colegio, para celebrar bueno, ahí tienen el gimnasio y es donde también realizan las funciones de teatro, por ejemplo, de fin de año, ¿no? Aquí también la relación, por ejemplo, es el espacio que llamamos el ágora, porque precisamente bueno, tiene que ver con esta idea de las asambleas que realizan en el colegio y que es el sitio donde se juntan. La relación con el entorno aquí deja ver hacia el sur, y aquí podéis ver un poco, a través del ágora entras directamente, bueno, vuelvo desde atrás un poco para hacer un poco la idea, desde esta entrada casi eso, en una pendiente suave, se llega hasta... hasta el espacio, hasta el ágora, hasta este espacio central, queda en una loya que da directamente en la fachada sur a todo el Parque Lineal de Valdebebas, ¿no? De alguna manera aquí hay una conexión con ese Parque de Valdebebas más simbólica, ¿no? Ya no es ese contacto con el terreno que hemos visto al principio de los alumnos más pequeños, sino que en esta manera ya es visual y de alguna manera forma parte del recorrido del colegio, de los recorridos diarios del colegio. Decía que es un colegio sin patio, que no tiene, porque el patio en realidad es todo el parque que está detrás. Una de las cosas que trabajamos desde el principio era la necesidad de aportar diferentes maneras de entender el patio, que no fueran solo, ¿no?, como unos campos deportivos, sino que poder establecer pues, recorridos diferentes, situaciones distintas, y nosotros queríamos hacerlo en ese sentido, sí que teníamos claro que queríamos hacerlo de cara a ese parque. El recreo, estas zonas del recreo que pasan desde el gimnasio a esta loya, lo vais a ver ahora aquí a través de eso. Bueno, esta es la loya y la relación, digamos, ahí estaría a la izquierda el parque de Valdebebas. Siguiendo el recorrido del gimnasio loya, pasa por, lo veis aquí, este sería el espacio central, esta sería como la parte de la loya, pasa ahora en otra imagen a la biblioteca y a unas grandes escaleras que dan, digamos, a la parte trasera del colegio. Que es como digamos, la superficie ya que directamente como, ¿no?, ya deja a los alumnos al alumnado que vaya hacia el parque. De manera que entre la biblioteca, ahí está la biblioteca pasando por la loya, de manera que se crucen los recorridos, que entre la biblioteca, el gimnasio, las escaleras que están sobredimensionadas de alguna manera para que también se puedan sentar en ellas y usarla como parque, sea como diferentes escenarios, balcones o lugares de estar en el patio que puedan acceder, ¿no?, o sea, en el que se den situaciones diferentes.
Esto es, por ejemplo, también, bueno, una de las actividades del curso, ahí ves el colegio del fondo y como saliendo todos en tropel. Esto fue una vez cuando ya abrieron, bueno, en cuanto abrieron el colegio, en cuanto abrieron ya precisamente esas puertas al parque, ¿no? Saliendo todos los niños del colegio. Habían montado algo, o sea, habían montado como una pequeña instalacioncilla, eso es que ahora se verá de nuevo, ahí en el colegio, enfrente de la loya, y, ¿no? Y todos saliendo. Precisamente esta idea, eso, de usar el parque, ¿no? Como parte de las actividades. Si seguimos de nivel y vamos a un nivel superior, ya estamos donde los alumnos más mayores, o sea, los alumnos mayores, aquí están los de ya bachillerato en la última planta, es lo que llamamos el invernadero, esto está justo encima del ágora. Con estas imágenes es muy gráfico ver esta idea de apilamiento de diversidad que decíamos, ¿no? Al tener como una sección vertical del colegio. Y este es otro de los centros del colegio, el invernadero. Era interesante, se nos planteaba también desde el principio la necesidad de hacer un edificio sin pasillos, de alguna manera, ¿no? O sea, en el que los espacios que te distribuyen, que haya primero recorridos como circulares, los espacios sirvan para algo más que simplemente como para desplazarse, ¿no? Y el invernadero es uno de ellos. En el invernadero, por ejemplo, veis que hay como una especie de áreas de mesitas, así, en la que también pueden tener clases, en el que se pueden subir. El hecho ya de estar elevados en esos maceteros, los maceteros de tierra tienen pues como, en realidad de sección tendrán como 1,5 metros, así, y 1,5 metros de hecho tienen, y en el que puedan ocurrir cosas diferentes que a lo que, digamos que simplemente como en pasillos que te distribuyan a las clases. Y eso enlaza con el invernadero también es muy importante porque enlaza con otro aspecto muy importante del proyecto, que está muy relacionado con la Rambla Climate House que hemos visto al principio, ¿no? En ese pensar en la arquitectura, primero que es habitada por humanos y agentes no humanos, y construida también como un dispositivo de remediación. Tanto en el invernadero como en el resto de jardines, jardines del colegio, sobre todo los que están insertados dentro del edificio, hemos trabajado con paisajistas, sobre todo con ecólogos y edafólogos, recuperando especies autóctonas de la zona, tanto vegetales y que puedan atraer precisamente especies animales, insectos, que contribuyan a favorecer, que contribuyan a reforzar esa biodiversidad que se estaba perdiendo en la zona. Y son unos jardines que se riegan también con agua de la lluvia del colegio, que queda recogida en las cubiertas, y están distribuidos en el edificio. Cada uno de los jardines atiende a algunos tipos de especies específicas. Hay un jardín, por ejemplo, un jardín para murciélagos, hay jardines que son más para insectos pequeños, unos para mariposas, otros para un tipo de aves porque tienen frutales. Y es lo importante o lo interesante también de estos jardines es que, aparte del invernadero, son estos que veis ahí en la fachada. Ahora, por ejemplo, estas fotos como de finales del 2022, o sea que en realidad ahora estos jardines están mucho. Creo que hay alguna foto, veréis que hay alguna foto que no es de tanta calidad porque son las sacadas como del colegio, pero que se ve que están con mucho más esplendor. Y son jardines para no humanos, precisamente, porque esos jardines no se pueden acceder, o sea, de alguna manera se configuran como escaparates desde dentro. Esto es visto esos jardines desde el colegio, pero tienen una única puerta de mantenimiento porque son jardines que en realidad son más del ecosistema que del colegio, ¿no? Esto ha sido muy discutido también desde el principio muy comentado con la propiedad, de manera que ellos han querido hacer también de eso parte que se ha prolongado, digamos, como en las actividades pedagógicas del colegio, ¿no? De hecho, aquí veis, por ejemplo, traía varias imágenes. Esto además es como de la semana pasada, yo creo, así, uno de los últimos talleres que han hecho de ciencia ciudadana, en el que precisamente recogían esta idea de esos
esos ventanas o esos jardines para no humanos, digamos, que están en el colegio y que se ven como ventanas desde el colegio, para hacer catálogos de las especies de la zona. Y trabajar también en recolectar las especies, identificarlas, reconocerlas, incluso plantarlas también en otro de los sitios, que de eso sí que no tengo foto, pues en la entrada del colegio, donde hay una gran rampa de acceso, pues plantarlas también en esas zonas. El taller sobre quirópteros y haciéndoles precisamente las casitas de uno de los maceteros, uno de los jardines, perdón, eso está pensado precisamente para alojar los murciélagos, entonces han trabajado sobre ello y eso, y luego, bueno, lo hacen a través del colegio, usan el colegio, partes del colegio como galería, digamos, para exponer como todas las obras que van creando, o sea, todo el trabajo que van creando y construyendo sobre el asunto. La estética del colegio es un poco, digamos, puede ser incluso un poco agresiva a veces, ¿no? Porque es una estética como muy dura. Los materiales están vistos tal cual, no hay falsos techos, no hay mochetas, no hay suelos técnicos. Básicamente se ha tratado de minimizar eso también una parte de uso de los recursos, se ha tratado de no usar más material realmente del que se necesitaba. Y también esto ha sido una decisión que ha estado motivada, digamos, por un diálogo también con la propiedad, ¿no? Y con el colegio. En esta manera de la pedagogía de rollo de incentivar la curiosidad del alumno, el hecho de que las instalaciones, por ejemplo, estén todas las bajantes del colegio están vistas, se oyen, de hecho. O sea, hay parte que, evidentemente, con las bajantes, parte que se oye, de las zonas, claro. Pero el hecho de que pueda seguirse es algo que estimula de alguna manera, o sea, que contribuye a explicarles que los edificios, que la arquitectura, que digamos que nuestro universo no es una cosa autónoma, sino que estamos inevitablemente conectados ¿no? con el ecosistema, con el entorno, que les ayuda de alguna manera a reconocer esos flujos de aire, esos flujos de agua y a pensar que realmente cuando estamos abriendo el grifo estamos conectándonos con un paisaje lejano, ¿no? O sea, que no solo que el edificio eso no es una cosa autónoma, sino que se extiende o la arquitectura, digamos, se extiende en el paisaje. Entonces, de alguna manera, esta estética también así, tan, bueno, puede ser un poco quizá eso, agresiva, lo que hace es al final todo lo contrario, ¿no? Es como más didáctica y más pedagógica de cara a enseñar cómo funcionamos, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el entorno. Y por último, bueno, esto es parte luego de los trabajos después con los niños, ¿no? Sobre todo la imagen, claro, precisamente en ese trabajo, ¿no? De la imagen del colegio. La fachada también es una fachada que hace que, bueno, que a los chavales les parece como súper graciosa el robot de mantequilla, que a nosotros nos encanta la expresión, por otro lado. Es una fachada de corcho proyectado, cuyas últimas capas también son orgánicas, de manera que la idea es que también con el tiempo es un poco experimento también, o sea que la idea es como que en el tiempo esto evolucione y la idea es como que vaya incluso cogiendo también parte de materia orgánica, ¿no? O sea que vaya representando como esa relación con el entorno, con el contexto, que se vaya materializando y se vaya haciendo, digamos, física en la propia piel del edificio. Y esto sería todo. No sé. Si tenéis alguna pregunta o si queréis algo así que comentar o... Mm, mm, ah, ah, ah. Sí.
Mm, mm, mm. Que en el fondo es lo que es, claro. Claro. Ujú. Ya. Sí. Sí, 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 no, no, me gusta el término. Sí, sí, hay una cosa que siempre dicen, por ejemplo, no está acabado. O sea, y como nos dice la directora que le dicen igual la gente, este edificio, pero no está acabado. Y es como de, le viene muy bien a la directora porque dice, no, porque somos nosotros los que lo acabamos, ¿no? O sea, que nosotros somos los, eso es una cosa que siempre dice la directora a la gente que va a verlo. Luego sí, sí, o sea, que la idea de que, de que se pueda ver ese experimento de, ¿no? Sí, de tratar de... Aquí está visto y se puede seguir. Luego tiene sus favoritas también, las de incendios, por ejemplo, protección de incendios, la roja que llama así, es la que siguen, ¿no? Pueden ver, entienden también para qué sirve, pero también es eso, es interesante ver que es todo, o sea, que son los que en realidad vivimos interactuamos con flujos constantemente, ¿no? Y es electricidad, es aire, es el agua, es bueno, lo que nos sirve. Entonces, en ese sentido, que estuvieran vistas era una parte de decisión que, por otro lado, resolvía también otras cuestiones que nos parecían como importantes en el proyecto. Eso, no usar más material del que realmente se necesite, sobre todo en un contexto de construcción que si quieres hacer construcción sostenible pues eso, en el sur de Europa, pues evidentemente no es lo mismo que, ¿no? O sea, que no es lo mismo que hacerlo como en el norte de Europa, ¿no? Con otros medios y con entonces es bueno, es usar como una concienciación de los recursos, ¿no? Que eso también se ha hecho, por ejemplo, en el hormigón, por ejemplo, son estructuras también, eso hemos trabajado bastante para que las estructuras sean como lo más finas posible también y minimizar como dentro de qué era necesario para mantener un poco pues por presupuesto, para poder llegar con presupuesto y poder llegar a la materialización de usos que necesitábamos, pero por lo menos eso, pues se ha trabajado mucho en esa idea de reducir al mínimo como el material que se necesitaba, sí. Sí, 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 tenemos las luces grandes de la loya, del gimnasio, pero sí que era importante también esa conexión visual, ¿no? En ese nivel, digamos, ¿no? Ahora, Mira, una cosa que me ha generado mucha curiosidad, porque claro, yo lo que conozco de las escuelas de Reggio Emilia son las escuelas infantiles, donde les hacemos para hacer evolución central, la cuestión está a mano, se tiene una serie de características que claro, se me dibujan, porque las estoy viendo aquí ver. Pero este edificio, de la primera vez que lo vi, siempre me sorprende, o sea, me chocaba la imagen, ¿no? Porque efectivamente tiene esa escala pequeña como de casa, pretendida, se ve muy bien la idea que comentas de la lasaña, que no estoy hablando eh, de la lasaña como elemento de tiro. Pero de pronto cuando ya enseñan la imagen de un dibujo, esto está hecho a posteriori, ¿no? Cuando estáis hablando ya, sí, el de los dios. exacto, Mm, exacto. Y decía, digo, os dais cuenta que lo habéis trabajado, sí, porque es algo que se habla también mucho previamente, ¿no? En toda la jornada, con el tema de la pedagogía y con los niños. ¿Podría explicar un poquito brevemente, para yo ubicar un poco todo eso, ese proceso y ese dibujo? Entiendo que es a posteriori, pero bueno, no sí, deja de sorprenderme la mezcla de escala que tiene el edificio, ¿no? Lo que llamáis el aula, que es espectacular. sí. Las secciones interiores que Mm, tienen una sección muy singular, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, mm. como tengo la memoria de los conceptos más pequeños, ese proceso exacto de un poco cómo se trabaja el plan pedagógico y el Sí, arquitecto. en realidad ha sido, ahí nosotros hemos estado casi más o sea, ha sido sobre todo el equipo pedagógico del colegio, o sea, ha estado muy mediado, digamos. O sea, nosotros no somos los que hemos hecho, digamos, los talleres, o sea, hemos formado parte de ellos desde el principio y ha habido muchísimas reuniones de trabajo y muchísimas exposiciones, pero sobre todo ha sido un trabajo muy mediado por la parte, digamos, como más pedagógica del colegio. Ha sido a través de reuniones
reuniones sobre todo y de exposiciones, presentaciones con los profesores y tienen en el Colegio Royal tienen también una parte como de investigación pedagógica, digamos, departamento que es el que, digamos, como recababa los datos, los presentábamos como en la oficina y luego lo poníamos como en contexto. Ellos también nos presentaban a nosotros cosas en la oficina y nos presentaban como resultado, pero ya nos presentaban como resultados de, digamos, como de los talleres que hacían ellos también. Para nosotros ha sido recibir información sobre todo y en ese sentido recibir información que no, o sea, ponerle forma de alguna manera como a la información que ellos nos daban, porque sobre todo ha sido como mucho trabajo de que ellos nos daban ideas sueltas o necesidades o cosas que querían y de poner como forma a conceptos como un poco abstractos, ¿no? Por ejemplo, estimular conocimiento, pues ¿cómo haces eso? ¿No? O sea que, claro, tiene... Entonces, o sea, era como un proceso de muchas reuniones en realidad, o sea, y muchos ida y vuelta y ya al principio como recoger más información y luego ya después proponer. Sobre ello luego ellos nos devolvían, nosotros proponíamos y ellos nos devolvían, ¿no? Entonces, como muchos espacios como de negociación a la hora de tomar esas decisiones. Bueno, yo enhorabuena porque, de verdad, o sea, ya si hacer un edificio con cierta complejidad debe ser un edificio normal, todos los elogios del mundo, y en este caso que reúne una complejidad que es evidente y latente, pues hombre, una novela por delante, ¿no? Me parece fascinante la sección, efectivamente yo también desde que la vi me gustó mucho, y cuando ya la trajimos aquí, etcétera, bueno, pero también es verdad que reconozco que la primera imagen del colegio me chocó porque esta cosa que, bueno, yo como construyo muchas veces sin querer, tiene esta cosa de, bueno, cuidado, ¿no? Sí. Seguramente mal formado, ¿no? Pero muchas veces esta cosa de, bueno, ¿por qué, no? Cuidado, ¿no? ¿Por qué? Que es cierto que entiendes cuando se ve en el contexto con el otro colegio y también con ganas de conocer normalmente a la directora de este colegio, porque es un personaje fascinante. Pero bueno, dicho lo cual, ¿no? Entiendo que hay también, o sea, una voluntad de imagen, ¿no? Creo que va más allá del mitad oeste y tal igual, porque es un poco provocativa, que insisto, me gusta. Que me gustaría que contases más, ¿no? Porque al mismo tiempo está lleno de referencias de arquitectura que van más allá de las ideas de los alumnos, etc., ¿no? Hay, además, yo creo que se suele decir escondido. Sí. No, hay cosas que luego, o sea, que han salido, digamos, de la formalización, así, han cosas que han salido, digamos, como de la propia distribución de los usos, o sea, y del funcionamiento de... O sea, sí que había condicionantes que han hecho que, sobre todo los espacios, digamos, como más intermedios, o sea, no sean pasillos tal cual, ¿no? O sea, eso sí que ha sido importante y que condicionan, por ejemplo, eso, que esta escalera, por ejemplo, la escalera norte, esta que veis aquí, que sea visible, porque hacen como esos recorridos circulares y hacen que los espacios, como esta escalera aquí, que sirvan para estar a la vez que para desplazarte, o sea, que tengan como esa ambigüedad. Entonces, eso es de alguna manera lo que ha guiado como las decisiones, digamos, más formales. Luego tampoco hay una, o sea, por ejemplo, con la idea de las casitas, por ejemplo, eso ha sido muy recurrente y está desde, digamos, como es un concepto que ha salido desde el principio de todos los trabajos que hicimos con ellos. Luego tampoco obedece a una razón, quiero decir, una razón específica, en realidad. Es verdad que la idea de jugar con un módulo pequeño como de casita es un espacio en el que ellos se pueden sentir cómodos. La idea, por ejemplo, de la ventana triangular sí que es una cosa que les interesaba trabajar sobre ella, porque es una ventana en realidad en la que en función de la altura que tengas, o sea, todo el mundo puede estar como en la misma situación, tanto para los pequeños como para los mayores, ¿no? En función de en qué lado te pongas. El uso de claraboyas, por ejemplo, bueno, en ese caso también vino motivado por, o sea, es verdad que tiene esa parte como lúdica de la fachada y que que interesaba como esa idea de darle ese aspecto lúdico, que quizás es a lo que yo creo que te puede referirse el lúdico, esa imagen de la fachada.
Pero bueno, viene motivado porque las claraboyas encontramos también estocaje enorme de claraboyas que estaban sin uso, o que, bueno, que de esto está, sobre todo, claro, la situación en España con gran parte de la construcción después de la crisis, con grandes estocajes de cosas que tampoco tienen tanto uso, pues fue el caso del pavés, por ejemplo, o el caso de las claraboyas, como bueno, pues vamos a darle uso a esto que ya está, digamos, de hecho las medidas son las que ya estaban ya producidas, entonces, como, ¿por qué no las usamos? Pues usémosla. Y sí, o sea, era como, bueno, pues adaptamos medidas, de hecho hay como 2 medidas que eran justo lo que tenían, es como, bueno, adaptamos con eso y sí que contribuimos de alguna manera, es verdad, a hacer esta imagen como lúdica, pero más allá de eso tampoco hay una reflexión de los colores, por ejemplo, sí son importantes porque querían marcar las diferencias de los niveles, las diferencias de los espacios, o sea, marcar que estabas en sitios distintos, ¿no? O sea, dar como un carácter distinto a cada una de las plantas en las que estaban. Pero bueno, la elección de colores luego tampoco, o sea, no obedece tampoco a una razón, o sea, esa actitud, digamos, eso, lúdica y de diferenciación, pero tampoco más allá. Y sí. Sí, con el cruce vecino realmente se ve muy bien sobre todo, pero se ve mucho la diferencia en el uso, en el uso del espacio. O sea, se ve mucho en cuando salen al patio, cuando el edificio de al lado sí son como varios edificios como prismáticos de 2 alturas, 3 alturas como mucho, distribuidos en el terreno y eso, en torno a ellos se van alojando las canchas y los espacios y todo es un recinto enorme pero cerrado. Entonces, en lo que se ve sobre todo es en el uso, en el patio, o sea, en la salida, digamos, a... No, funciona para... Sí, estaba el vídeo, o sea, las imágenes del vídeo en el que estaban haciendo, por ejemplo, hay un concierto o hacen actividades también en las pequeñas, en las islas del invernadero, digamos, dentro hay mesas y lo usan para tener reuniones, para clases pequeñas. De hecho, luego tienen, no sé si se veía en el... No sé si le puedo dar, si le doy así, o... Ah, la he quitado igual ya, ¿no? Ah, bueno. Bueno, en las 3 imágenes que había, donde se veía el concierto, de hecho hay una parte como tiene unas gradas de madera. Pues aquí. A ver si voy para atrás. Sí, estoy con él. Ah, sí, va un poco. A ver. Bueno, mira, aquí por ejemplo, ahí están dando eso, hay una especie de gradas ahí en ese invernadero, esto es o sea, tiene 3 maceteros gigantes el invernadero, este es como justo el espacio, y entre 2 dejan un espacio mucho más grande que tienen como unas gradas de madera que las usan para hacer allí actividades. Y sí, la idea es que, a ver si se veía el otro vídeo aquí, ahí estaban, por ejemplo, ahí todo el colegio, a partir de la siguiente es que era un vídeo. Así. Sí, y eso, estas son las gradas. Y entonces a partir de... O sea, en este espacio sí que lo usan para la diversa actividad y congregan a la gente. Y cuando no hay, digamos, como actividades más especiales, son los estudiantes mayores, los de bachillerato. De hecho, aquí, a este lado de aquí están los laboratorios, por ejemplo. Entonces, sí que entre clase y clase, pues se les ve, están ahí. O sea, que es como la idea de eso era crear también espacios diferentes que te conecten por un lado con ¿no? con el ecosistema, que será lo que se pretendía, pero que creen situaciones diferentes, ¿no? En el colegio. Mm. 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 Eh, Sí, sí. Sí, echa hacia afuera, sí. Sí, hay una parte de conexión visual, digamos como visual, porque por ejemplo los jardines estos para no humanos que hemos dicho están
sobre todo en esta planta y en la siguiente, distribuidos. Y hay una parte que sí que es bonita de conexión, digamos, como visual ahí, que es verdad que está dentro de los límites del edificio porque son esos jardines, pero que desde la ventana ves hacia un lado y luego los puedes ver hacia otro. Eso sí que hay una parte que tiene. Lo más interesante en ese sentido de conexión también es un paisaje muy de muchos árboles, esa zona, ¿no? Sobre todo el Parque de Valdebebas es sobre todo de arbustos y planta baja, más que... Claro, no es una idea de parque como puede ser aquí en el norte, sí, es más, es otro tipo de paisaje. Sí, es otro, pero bueno, algunos los tiene y sí que, y ahí sí era bonita como esa conexión visual a través de la loya, ¿no? O sea, eso... mm, mm, sí, entre las dos, sí. Mm, sí. mm. Sí, sí, bueno, justo en esa es una parte que no se llegó a hacer. Sí, sí, no, pero eso se convirtió en estos maceteros, o sea, porque no era una parte de bóveda que no se pudo hacer, pero entonces lo que era importante es que se mantuviera la idea del invernadero con unos maceteros que... Sí, sí, no, y que, sí, sí, son grandes, o sea, que y además están sobre bueno, esto es un forjado de losas alveolares, así lo que sostiene para sostener la carga de toda la tierra de lo que está ahí. Pero sí que era importante también eso, que se pudieran usar de alguna manera, ¿no? O sea, que pudieras estar metido entre ellos. Sí. Qué ricasco.